23 de Adar. Bueno, Eduardo ya lo escuchó a la mañana, pero lo decimos rápido, así lo recordamos. Los rabinos y eruditos de la Torá son denominados ojos de la comunidad y cabezas de los miles de Israel. Y cuando la cabeza es sana, entonces también el cuerpo es sano. Y yo creo que esto no es solamente para los rabinos, sino también para los dirigentes, y hoy en día para cada persona, porque cada uno de nosotros tiene la misión de acercar a Está otros actualizado ciudadanos, eso. de acercar a otros ciudadanos. 23 de Adar Sheini, dice el Yom Yom. Cuenta el Reba anterior. Mi padre le dijo a cierto rabino esforzado en el servicio a Dios y perseverante en su estudio. Le dijo así: un rabino debe recordar en todo momento e instante que se halla permanentemente sobre el umbral que separa a aquellos que proporcionan méritos al público de los que Dios libre los hacen pecar, el umbral de las más recónditas alturas a los más profundos abismos. Toda cuestión debe tocarlo en lo más hondo del alma, tal cual, pues su propia alma está en juego. O sea, cuando uno, y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos en contacto con gente, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Una palabra dicha equivocadamente puede hacer pecar a otro yehudí, puede hacerle confundir a otro yehudí. Y una palabra bien dicha en el momento justo y correcto, lo levantás. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso. Vamos a esperar que entre acá Eduardo. Uf. Hay un dicho criollo que Eduardo de dice que a veces Avellaneda. una palabra corta más que un cuchillo, ¿viste? Hiere más que un cuchillo. Una palabra puede herir más que un cuchillo y una palabra también puede salvar a otra persona, una palabra en el momento justo. Un buen Pero a veces oído de escuchar al poquito prójimo nada más. y decirle Saludarlo. algo, al alentar al otro, eso siempre es bueno. Bueno, estamos hablando ya toda esta semana sobre la construcción del Mishkan, la construcción del santuario en el desierto, muchos lados lo llaman el tabernáculo, que era un santuario móvil. Este santuario, como hemos explicado en otras ocasiones, estaba en un lugar, digamos, en el lugar donde estaban acampando, y cuando la nube se levantaba, entonces los Leviim desarmaban el Mishkan, las tres familias de los Leviim, cada uno tenía sus tareas, y cargaban o llevaban el Mishkan, depende de lo que le tocaba a cada uno, hasta que la nube, hasta que la nube paraba o se posaba nuevamente sobre determinado lugar. Así hubo 42 estaciones durante los 40 años que estuvieron yendo por el desierto. Obviamente el Mishkan no estuvo en las 42 estaciones, porque el Mishkan recién se lo erigió. ¿Qué tal, Eduardo? Al Mishkan recién se lo erigió después de Yom Kippur. O sea, más de 6 meses, sí, 6 meses después que salieron de Egipto. Pero, no obstante, el Mishkan era el santuario móvil. Como explicamos los otros días, Hashem, digamos, le dijo a Moshe que eligiera a los arquitectos, aquellos que iban a dirigir la obra, la construcción del Mishkan, y los eligió, como hablamos, a Betzalel, que era de la tribu de Yehudá, de las tribus más importantes, y a Oliab, que era de las tribus más simples, para mostrar que todos
tenían la misma fuerza y la misma dedicación para la construcción del Mishkan. Dentro de los elementos que tenían que construir, y en eso de eso vamos a hablar en el Shiur de hoy, está el Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh tiene varias particularidades. El Arón HaKodesh estaba en el Santa Santorum, o sea, el lugar más sagrado, tanto del Mishkan como después del Beit HaMikdash. En el Kodesh HaKodashim, esta parte tan sagrada, entraba el Kohen Gadol una sola vez al año, o mejor dicho, varias veces en un solo día del año, que era el día de Yom Kippur. Que entraba, si había toda una boda, todo un servicio para justamente lograr el perdón del Am Israel, del pueblo de Israel. Pero eso tiene que ver con Yom Kippur. Vamos a hablar del Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh estaba, y vamos a ver algunas preguntas, y sobre eso vamos a tratar de encontrar las respuestas. El Arón HaKodesh, como dijimos antes, estaba en el Kodesh HaKodashim. ¿Cuánto medía el Arón HaKodesh? El Arón HaKodesh medía a Mataim Bajetzi Rochbo, el ancho era, el largo era dos codos y medio, cada codo son 48 centímetros, o sea que medía 1 metro y pico, y de ancho un codo y medio, y de alto 1 codo y medio. La primera pregunta que uno se hace es, estamos hablando del Arón HaKodesh. El Arón HaKodesh tendría que ser algo íntegro. Incluso la medida tendría que ser una medida redonda. ¿Por qué dice 2 amot y medio, o sea, 2 codos y medio, 1 y medio más 1 y medio? ¿Por qué no es una medida redonda? Eso número 1. Número 2, el Talmud dice de Aarón enominamidad. El Aarón no ocupaba lugar. ¿Qué quiere decir que no ocupaba lugar? El ancho del templo, del santuario, eran 20 amot. 20 amot son más o menos 9 metros 60. Ahora, si uno le resta los 2 amot y medio, los 2 codos y medio, o sea, un metro y medio, por decir, entonces tendría que, de una pared hasta la Arón HaKodesh tendría que haber más o menos 9 metros, y otros 9 metros del otro lado, y el Arón en el medio. Sin embargo, si uno medía desde la pared hasta la Arón HaKodesh, había 10 codos. Y de la Arón HaKodesh para el otro lado había otros 10 codos. Y si medía de punta a punta también había 10 codos. Era un milagro que pasaba ahí en el Kodesh HaKodashim. Y no era un milagro que el Arón HaKodesh no ocupaba lugar. Ahora, no es que es un milagro que pasaba una vez cuando el Kohen Gadol entraba en el Bet HaMikdash, sino que era un milagro permanente. Entonces tenemos que entender por qué hacía falta este milagro también. Después, el Kohen Gadol, cuando hacía el servicio en Yom Kippur, utilizaba 8 vestimentas. De las 8 vestimentas, 4 eran de lino, de tela de lino, y 4 tenían hilo dorado. Con el hilo dorado no entraba el Kodesh HaKodashim en el día de Yom Kippur. ¿Por qué no entraba? Porque siendo que el santuario, el Mishkan, vino para perdonar el pecado del becerro de oro, entonces no quedaba bien. ¿Cómo va a entrar con el oro al Kodesh HaKodashim? Es como mostrarle en la cara el pecado que el pueblo cometió. Entonces, por eso el oro no se utilizaba. De hecho, está la costumbre que las mujeres, especialmente, que se ponen joyas, ¿no es cierto? Anillos, pulseras, collares, lo que sea, aros,
El día de Yom Kippur no se usa de oro, se usa de otro material, puede ser de plata, de bronce, de cobre, de lata, de lo que quieran, menos de oro. Entonces, si somos tan cuidadosos en esto, ¿qué había dentro del Arón HaKodesh? Adentro del Arón HaKodesh estaban las Lujot, las segundas Lujot que Moshe Rabbeinu recibió, y también estaban los pedacitos de las primeras Lujot que Moshe rompió. Entonces la pregunta viene, ¿por qué estos pedacitos estaban ahí? Si somos tan cuidadosos de no despertar, digamos, el pecado que los Yehudim hicieron, ¿por qué le ponemos los pedacitos, que los pedacitos recuerdan el becerro de oro? ¿Por qué Moshe rompió la Lujot? Porque estaban haciendo el becerro de oro. Entonces esos pedacitos tendrían que estar en otro lado, no en el Aron HaKodesh. Sin embargo, están ahí en el Aron HaKodesh. Vamos a ahondar un poquito más en el tema y hacer algunas preguntitas más. ¿Por qué Moshe tuvo que romper las Lujot? Las podía haber agarrado las Lujot y ponerlas, llevarlas a la montaña, esconderlas en algún lugar, guardarlas. Ayer los Yehudim no se merecían hacer el becerro, perdón, no se merecían recibir las Lujot, las tablas de la ley, porque estaban haciendo el becerro de oro. Entonces, por eso Moshe no se las iba a dar, pero tenía que romperlas. Hay un Midrash, y Rashi lo trae, que dice que las Lujot son como la ketubá. Vieron que el marido cuando se casa con la mujer le entrega la ketubá. Las Lujot son la ketubá entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, si Moshe al romper las Lujot, todavía no los había entregado las Lujot. Al estar rotas, quiere decir que no hubo matrimonio, o el matrimonio no fue efectivo, Perdón, porque las Chiche. rompieron. ¿Cómo? No se dice también que él, antes que la rompa, ya se había borrado lo que Hashem había escrito, aparte. Eso trae otros midrashim también trae. Pero miremos ahora este ejemplo, este midrash, que dice, que sí, está traído que las letras empezaron a saltar y se fueron, y las tablas empezaron a pesarle mucho más a Moshe. Por eso también la largó y la rompió. Pero miremos este punto. El punto es que si no hubo ketubá, no hubo matrimonio. Al no haber matrimonio, entonces el acto, digamos, de infidelidad que hizo el pueblo de Israel fue sin ketubá, y al ser sin ketubá, entonces es más liviano, digamos, el castigo. Pero también tenemos que entender, al final de cuentas, Moshe quería romperla, la rompió, pero podía haber guardado, podía no haberlo roto, si no se las entrega así entera, también la guardaba de costado, y listo, y no iba a haber problema. Entonces vamos a ahondar un poquito más. Para entender un poco más esto, les voy a contar un maíz. Había un rebe que llamaba Rabbi Yonatan Eibshitz. Este Rabbi Yonatan estaba de viaje. Ustedes saben, hoy en día, ahora Eduardo, si Dios quiere, Rabinovich, mañana viaja a Uruguay. Entonces se está viajando temprano para llegar antes del Shabbat y poder pasar el Shabbat tranquilo ahí en la casa del hijo y con la nuera y ver a los nietos, besat allá. Pero Rabbi Yonatan, esto hoy en día uno puede calcular más. En otras épocas, si hablamos de 100, 200, 300 años atrás, cuando la gente viajaba por los caminos, por los medios de locomoción, no era tan sencillo poder planificar un viaje. Uno más o menos calculaba, pero no podía planificarlo. Obviamente, un yehudí observante, más un rebe, siempre trataban por supuesto, de llegar a casa antes de Shabbat.
Pero Rabbi Jonatán se demoró en el viaje y tuvo que quedarse Shabbat en un pueblo. Cuando llegó al pueblo, llegó la noche de Shabbat, perdón, no era simplemente Shabbat, era Yom Kippur, me olvidé ese detalle. Era Yom Kippur, tuvo que pasar Yom Kippur en ese pueblo. Bueno, Rabbi Jonatán entendió que si le tocó estar Yom Kippur en el pueblo, debe haber una cabana, una intención especial, algo tiene que aprender de todo esto. Bueno, entra al Shil, entra al templo, se sienta al lado de un Yehudí y ve que ese Yehudí hace una tefilá con muchísima devoción, con kavaná, con intención, y llora y pide. Y después, pero donde más pone énfasis, se siente la tefilá de este Yehudí, es cuando está terminando la amidá de Yom Kippur, que hay un párrafo que dice, Elokai, Dios, yo soy como el polvo y como no valgo nada y no soy nada, etcétera, etcétera. Rabbi Jonatán estaba conmovido. Dijo, si me tuve que quedar Yom Kippur para escuchar la tefilá de este Yehudí con tanta devoción, ya valió la pena. Al día siguiente, cuando entra al templo, hubo alguien que lo reconoció. Entonces lo quisieron sentar en la parte de adelante del templo, darle el kabod que el Rab se merecía. El Rab le dijo a Rabbi Jonatán, dijo, no, yo quiero sentarme al lado de este Yehudí. Tengo un motivo puntual porque quiero estar sentado acá, les agradezco. Bárbaro. Se volvió a sentar al lado de él. Y el Yehudí siente, cuando llega a esta parte, yo soy como el polvo, no valgo nada. Y lloraba, y una devoción terrible. Rabbi Jonatán dice, qué mensaje que me está dando este Yehudí. Él mismo, que era un gran rab, un gran rebe, se sentía conmovido. Termina Shacharit, viene la lectura de la Torá. Termina la lectura de la Torá y este Yehudí se levanta y lo encara al Gabay, al que reparte la Samiyot, y así delante de todo el mundo le grita, pero vos sos un idiota, sos un tonto. ¿Cómo le das una aliyá a ese tipo que no vale nada? Me tenía que haber dado a mí una aliyá. Rabbi Jonatán no entiende nada. Hasta hace unos minutos él decía, yo no valgo nada, yo no soy nada. Y por el otro lado lo basurió al otro Yehudí y le faltó el respeto y lo hizo pasar vergüenza. ¿Cómo puede ser esto? Entonces Rabbi Jonatán se le acercó a esta Yehudí y le dice, pero escúchame, vos estabas haciendo una tefilá, decías que no sos nada y realmente me conmoviste. ¿Cómo puede ser que ahora te levantaste y lo vacilaste a otro Yehudí y lo insultaste al Gabay del Betacneset? Entonces, el hombre le dijo que escúcheme, Rebe, lo que yo tengo con Dios, lo tengo con Dios. Frente a Dios yo no soy nada, pero delante de los otros me tenía que haber dado me tenía que haber llamado a la Torah a mí, no al otro. Otro maíce que trae el Talmud sobre Rabbi Abahu. En aquella época cuando había un shiur para mucha gente, a veces los rabinos no tenían una voz muy fuerte, muy potente. Entonces tenían alguien que se llamaba el meturgemán, alguien que lo traducía. ¿Qué hacía esta persona? El rabino hablaba y el otro tenía una voz muy fuerte y repetía lo que el rabino había dicho para que todo el mundo escuche. Estaba sentada la esposa del rabino, de Rabbi Abahu, del lado de las mujeres, y al lado también estaba la esposa del vocero, digamos. Entonces la esposa del vocero le dice a la esposa del rabino, ¿sabes qué? La verdad es que tu marido no sabe nada. El que realmente sabe es mi marido. La gente piensa que es el vocero, pero no, el que sabe es él. La mujer quedó muy mal. Esto cuenta el Talmud.
cuando vuelve a la casa, le dice al marido, mirá lo que me pasó, mirá lo que me dijo la esposa del Meturgemán, del vocero. Yo creo que hay que aclarar las cosas hay que aclararlas, que la gente sepa que el Talmid Jajam, el sabio, sos vos, no el otro. El otro no es más que alguien que repite. Rabbi Abahu le dijo a la esposa, quédate tranquila, ¿qué importa? ¿Qué importa si el que sabe soy yo o el que sabe es el otro? Lo importante es que el mensaje llegue. Y esto lo escuchamos muchas veces del Rebbe. El Rebbe muchas veces decía, digan en mi nombre o no digan en mi nombre, no importa, lo importante es que las cosas se hagan. Y esto es lo que Moshe Rabbeinu le quiso mostrar al pueblo. Moshe Rabbeinu, fíjense, Moshe Rabbeinu recibe las segundas Lujot. Las primeras Lujot las escribió Hashem propiamente dicho. La segunda Lujot, Hashem le dio las tablas, pero le dijo a Moshe que las escriba. Y en determinado momento le dice, Hashem le dice a Moshe, y agarrá también los pedazos de las otras Lujot, de las primeras que rompiste, y te agradezco que las hayas roto. Entonces, ¿cómo Hashem agradece que las haya roto? ¿Por qué? Porque lo que importa acá es la consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó de todo esto? Lo que pasó esto fue que los Yehudim hicieron Teshuvá. Lo que Moshe rompió las Lujot, sacudió a los Yehudim y les quitó el ego, el orgullo. O sea, cada uno de nosotros tenemos, cuando venimos a este mundo, tenemos una misión en el mundo, tenemos una misión que cumplir. Pero muchas veces metemos a nuestro ego delante de nosotros. Vino Moshe, les rompió la Lujot en la cara para que se sacudan, se den cuenta que todas las cosas hay que hacerlas con humildad. Cuando vinieron la segunda Lujot, no solamente que Hashem se las dio, sino que vino la yapa, no solamente la yapa, vino mucho más que la yapa, vino como hablamos el otro día, vino las Agadot y los Midrashim, las Salahot, Ein Sof, una Torah ilimitada que es la Torah oral. Y este es el premio por la nueva condición que los Yehudim tuvieron. Por eso esos pedacitos, lo que eso representaba, tenían que estar en el Aron HaKodesh. Hay una expresión que dice, me la anoté para no olvidarme, dice, en yoter shalem mi lev shabur. Así dijo el Rebbe de Kotz. No hay nada, miren cómo es para parafrasear, una frase parafraseada. Dice así, no hay un corazón más completo que un corazón roto. Es una frase muy profunda. No hay un corazón más íntegro que un corazón roto. Un corazón que siente lo que le pasa al otro. Y después también dice, Mi sheyesh lo irat shamayim, dvaram nishmaim. El que tiene irat shamayim, temor al cielo, sus palabras se escuchan. La gente lo escucha a él. O sea, el que muestra humildad, el que muestra que está anulado ante Hashem, esa persona es escuchada. El que muestra egoísmo, el que se manda a la parte, ese queda ahí tirado. Y para terminar, había una vez un tipo, creo que voy a arreglar la cámara. Chiche, te hago una pregunta. Habías dicho que después ibas a mencionar por qué las medidas del Aarón no eran exactas. Exactamente. ¿Y por qué, por qué no eran exactas? Para demostrar justamente este mensaje. El Aarón, el Kodesh HaKodashim sí es íntegro, pero el Aarón no tiene medidas exactas justamente para mostrar que la humildad que uno tiene que tener. Este es el mensaje, porque cada uno tiene que ser un Aarón HaKodesh caminando, un Aarón HaKodesh vivo. Cada parte del Mishkan la tenemos que tener dentro de nosotros. Por eso dice, van a ser para mí un santuario y yo voy a morar dentro de ustedes. Cada Yehudí es un santuario. Entonces, cada parte del santuario somos nosotros mismos. Para terminar, un pequeño ejemplo.
Había una vez un tipo que tenía un tambo. Un día viene el hijo y quería ayudarlo al padre. Entonces, el padre, cuando llevaba las vaquitas hacia el tambo, las llevaba, las acariciaba, todo despacito. El pibe dice, el muchacho dice, pero ve que el padre está perdiendo el tiempo. Agarró 3, 4 vacas, había, de que yo, digamos que había 15 vacas. Agarró 3, 4 vacas, agarró un látigo, le dio unos buenos golpecitos. Las vacas se metieron ahí y le metió, le puso los elementos para que la vaca se ordeñe. Hoy se hacen con elementos automáticos. Y después el padre vino despacito, agarró la vaquita, le puso los cañitos a una, a la otra. Entonces el muchacho se le acerca al padre y le dice, papá, escúchame, ¿por qué tenés que perder tanto tiempo? Mira, el tiempo que vos trajiste una vaca, 2, yo ya ordené a 4. Hay que ganar tiempo. Entonces el padre le dice, fíjate a ver cuánta leche dio tu vaca o tus vacas. Y después le mostró cuánta leche dio su vaca. La vaca del muchacho, el tachito estaba 1/3 por ahí lleno. Y la vaca del padre estaba el tacho entero. Dice, si vos tratás bien a la vaca, la tratás con humildad, con cariño, te va a dar buena leche. Buena leche en calidad y en cantidad. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que tratar bien a la gente, tratar bien al prójimo, pero mostrar la humildad. Cuando uno muestra la humildad, Hashem nos dice, Yashar Kohachak Sheshibarta, Baruch Hashem, que rompiste la lujot, y no solamente que te agradezco, sino que ahora te doy un montón de cosas más por lo que acabaste de hacer. Aprovechemos este Shabbat Mevarjim, hay que leer Teilim, Shabbat HaKodesh, se lee toda la parte de la santificación en el segundo Sefer Torah esta semana, toda la parte de la santificación del mes y todas las leyes de Pesach. Se bendice al mes de Nisan, que empieza el jueves que viene, miércoles a la noche. Que Hashem nos mande la Geulá inmediatamente, nos manda el Mashiach.